Trabajos, tareas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no vamos a la escuela normalmente? No. Esto de tareas me estresa mucho. No sé por qué. No, está bien, está bien. Hay mucho de qué hablar. Podría decirse, desde que empezó la pandemia, esto ha cambiado mucho la vida. ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo yo ahorita? Mm, sí, yo creo. Yo creo que estaría en la escuela. Sí. Ahorita ya serían, se puede decir, mi tercera clase. ¿Pero qué hago? Estoy aquí viendo clases en línea, pantallas, celulares, internet, pero no es lo mismo. Pero ¿saben qué? Esto es una parte muy importante y muy buena. ¿Cómo? A ver, explíquenme. ¿Cómo? Últimamente se han generado muchas controversias, pero esto es lo que está basado. Desde que empezó el coronavirus, el brote aquí, el contagio en México, aproximadamente a finales de febrero, pues se creyó que era un virus muy poderoso, que podía matarte. Pero pues la realidad es un poco cierta y un poco no. Pero últimamente el contagio ha estado en una fase rigurosa. Estamos ahorita en la fase 3. Todo esto dependería si nos hubiéramos quedado en casa desde antes y evitar esta fase. Pero ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no podemos hacerlo? Todo esto era nuestra responsabilidad, pero no. Ahora tenemos una sola medida que hacer ante el gobierno y lo que ha dicho. Sí, ¿qué medida será? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo que sería esto. Quédate en casa. O sea, es una medida basada para esto. ¿Pero por qué? Quedarnos en casa hace que disminuyan los contagios, está claro. Pero esto es basado a lo que nos dicen los políticos y los gobiernos. Es una medida muy buena y eso lo debemos de hacer. Pero ¿qué medidas también podemos lograr? Ejemplo, el de no salgas de casa. No salgas de casa, por favor, porque no sabemos qué personas están contagiadas. Nos puede dar un contagio y esto sería lo ideal para esto, ya que sería cómo podemos evitarlo. Mm, viéndolo bien es bueno, sí, sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es esto? A los estudiantes, ¿qué nos traen? Ah, bueno, también sería, ya sí, tareas en línea. Sí, las tareas en línea para aprender. Pero eso nos dificulta a la mayoría a muchos, porque no es lo mismo el aprendizaje. Pero es algo que tenemos que ir realizando. Ah, pensándolo bien, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta pandemia aún se sabe aún se desconoce qué es lo que lo provoca en sí. Pero eso es lo más aceptado. Quedarnos en casa va a ser la medida más óptima para nuestro desarrollo. Claro, es lo que tenemos que ir haciendo. De todo esto hay que quedarnos en casa. Es la medida para evitar los contagios. Solo hay que salir si es de manera indispensable, comprar cosas, pero solo una persona por familia. Eso es lo que está recomendado. Trabajos, tareas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no vamos a la escuela normalmente? No. Esto de tareas me estresa mucho. No sé por qué. No, está bien, está bien. Hay mucho de qué hablar. Podría decirse, desde que empezó la pandemia, esto ha cambiado mucho la vida. ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo yo ahorita? Mm, sí, yo creo. Yo creo que estaría en la escuela. Sí. Ahorita ya serían, se puede decir, mi tercera clase. ¿Pero qué hago? Estoy aquí viendo clases en línea, pantallas, celulares, internet, pero no es lo mismo. Pero ¿saben qué? Esto es una parte muy importante y muy buena. ¿Cómo? A ver, explíquenme. ¿Cómo? Últimamente se han generado muchas controversias, pero esto es lo que está basado.
Desde que empezó el coronavirus, el brote aquí, el contagio en México, aproximadamente a finales de febrero, pues se creyó que era un virus muy poderoso, que podía matarte. Pero pues la realidad es un poco cierta y un poco no. Pero últimamente el contagio ha estado en una fase rigurosa. Estamos ahorita en la fase 3. Todo esto dependería si nos hubiéramos quedado en casa desde antes y evitar esta fase. Pero ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no podemos hacerlo? Todo esto era nuestra responsabilidad, pero no. Ahora tenemos una sola medida que hacer ante el gobierno y lo que ha dicho. Sí, ¿qué medida será? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Yo digo que sería esto. Quédate en casa. O sea, es una medida basada para esto. ¿Pero por qué? Quedarnos en casa hace que disminuyan los contagios, está claro. Pero esto es basado a lo que nos dicen los políticos y los gobiernos. Es una medida muy buena y eso lo debemos de hacer. Pero ¿qué medidas también podemos lograr? Ejemplo, el de no salgas de casa. No salgas de casa, por favor, porque no sabemos qué personas están contagiadas. Nos puede dar un contagio y esto sería lo ideal para esto, ya que sería cómo podemos evitarlo. Mm, Viéndolo bien es bueno, sí, sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es esto? A los estudiantes, ¿qué nos traen? Ah, bueno, también sería, ya sé, tareas en línea. Sí, las tareas en línea para aprender. Pero eso nos dificulta a la mayoría a muchos porque no es lo mismo el aprendizaje. Pero es algo que tenemos que ir realizando. Ah, pensándolo bien, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta pandemia aún se sabe aún se desconoce qué es lo que lo provoca en sí. Pero eso es lo más aceptado. Quedarnos en casa va a ser la medida más óptima para nuestro desarrollo. Claro, es lo que tenemos que ir haciendo. De todo esto hay que quedarnos en casa. Es la medida para evitar los contagios. Solo hay que salir si es de manera indispensable, comprar cosas, pero solo una persona por familia. Eso es lo que está recomendado.